el día a día nuestro, las cosas que están pasando hoy en día, tiene que ver con las finanzas públicas, con decisiones políticas, con elecciones que hacemos nosotros día a día y con elecciones que hacemos nosotros cada vez que elegimos quién nos tiene que gobernar. Eso es un problema nuestro. Y también es interesante, y les sugiero, no están, a ver, aguarden un segundo que hay, a ver que quieren ingresar. No. También es importante que les sirva, digamos, la materia en los análisis que uno hace el día a día, le dé un valor agregado. Que uno cuando lee una noticia no se quede con el título. Uno cuando lee el diario no se quede con el título. Que no se quede con lo que dice un solo diario inclusive, sino que compartan, que comparen, que tengan su propio análisis, que sean críticos con todo. Y le va a servir para la materia y le va a servir para la vida profesional también. El no quedarse con esa idea general de que son todo lo mismo, las finanzas públicas no sirven, solamente leo 4 renglones porque quiero zafar. Aprovechen, lean los textos, no porque lo digo yo, los textos que vamos a manejar, sean críticos con esos textos. Ya les dije anteriormente, vamos a ver vamos a analizar algunos escritores que son, algunos que son kirchneristas, otros que son antikirchneristas, unos que son de izquierda, otros que son de derecha, y cada uno puede sacar sus propias conclusiones, y eso está bueno, que cada uno piense, pueda analizar la materia y pueda analizar el día a día, que le sirva la materia para más allá de aprobar. Bueno, esto en primera instancia. Ahora vamos a analizar el primer texto que tenemos, que es el de Maurice Godelier. ¿Qué hace Maurice Godelier? Es un interesante texto para analizar las cuestiones de poder, que tiene que ver con el Estado. El Estado tiene que ver con las finanzas públicas, es todo un círculo. ¿Qué nos dice, qué nos va a mostrar Godelier? Las situaciones de poder. Digamos, ¿qué pasa en el Estado? ¿Quién domina el Estado? ¿Por qué se conforma el Estado? ¿Cuál es el objetivo del Estado? ¿Y cuáles son las herramientas que tienen los sectores de poder que dominan el Estado para tratar de congraciarse o convencer a la mayoría de la población, de la sociedad? En primera instancia, Godelier lo que hace es definir los procesos de formación del Estado. Eso es algo básico que empieza el texto con eso. Hay un proceso exógeno y un proceso endógeno. El proceso exógeno es el proceso de conquista. Con una sociedad conquista a otro, le traslada todas las instituciones del Estado a esa sociedad conquistada. Caso concreto, la conquista de América. ¿Quién conquistó América? Los países del primer mundo, de ese momento, las potencias de ese momento, España, Portugal, Inglaterra en ese momento, Holanda, fueron países que conquistaron gran parte del mundo. América, entre ellos América Latina, África, parte de Asia, fueron conquistadas por estas potencias. ¿Qué hicieron? Conquistaron y llevaron sus instituciones, sus formas, digamos, su forma de gobernar. ¿Para qué? Para tratar de sacarle provecho a todas esas nuevas tierras que fueron conquistando. ¿Cuál fue el objetivo? Y tener ganancias. La conquista de América se da con... es una conquista a través de las armas, una conquista a través de la cruz, de la Iglesia Católica, que trajeron sus ideologías religiosas a América, y también desde el punto de vista ideológico. ¿Y cuál es el mejor de los casos? ¿Cuál es el mejor de las situaciones para los conquistadores? Que el conquistado acepte esa conquista. Diga que está de acuerdo con que lo domine una potencia. Ese es el mejor de los casos. Es un triunfo cultural de las potencias a los países que van conquistando. Yo he escuchado varias veces decir, nosotros estamos así porque nos conquistaron los españoles. Si nos conquistaban los ingleses éramos distintos. Mentira. Bangladesh fue conquistado por Inglaterra. Vayan a Bangladesh a ver, o averigüen cómo está Bangladesh. Entonces, no ese es el tema. El tema es que lo que hay que analizar es cuáles son los motivos de la conquista y cuáles fueron las consecuencias de la conquista. Y desde el punto de vista de la materia, saber que
los conquistadores trajeron sus instituciones y la instalaron acá. Ese Estado español fue trasladado no sería replicado a América, especialmente a América Latina, Portugal, España y demás. Eso es el proceso exógeno para Marie Godelier. ¿Queda claro esa parte? Me avisan si hay algo que hay que acentuar o hay que repetir. Otro proceso es el endógeno, el interno. Un Estado se va conformando desde el interior de la sociedad y una parte de la sociedad, a ver un segundo, una parte de la sociedad va a dominar ese Estado. ¿Qué parte de la sociedad? Y los que tengan algún privilegio, los que van tomando algún privilegio. Y da un montón de ejemplos, varios ejemplos, Baudelaire en el transcurso de este texto. Ahora lo vamos a ver, pero quédense con eso. El proceso exógeno es el que viene instalado desde el exterior. Conquista, por ejemplo. El proceso endógeno es donde nace internamente un grupo de privilegiados, donde toman, digamos, para sí a lo que se puede llamar Estado más o menos desarrollado y administran la cosa pública. Administrar la cosa pública, ¿qué significa? Según la época que estemos analizando, es, por ejemplo, distribuir los alimentos. Una sociedad primitiva, el que administraba los alimentos era el que podía decidir qué hacer con ellos y cuándo dar más o dar menos esa distribución. En un proceso, en un estado más actual, más desarrollado, el tema se complica un poco, pero tiene que ver también con esa distribución o esas decisiones que se toman que afectan a toda la sociedad. Que tiene que ver con los ingresos, tiene que ver con los egresos. Esas son decisiones de un estado actual, un estado moderno. Dos procesos. Cuando se producen estos procesos de tanto sea exógeno o endógeno, estamos hablando de dominación. Si es exógeno, esa dominación que da esa potencia extranjera, los españoles o los portugueses en Latinoamérica. Y cuando estamos hablando del proceso endógeno, ese grupo que domina el Estado. Y acá viene también interesante que esa dominación que se da por esos grupos, sea externo o sea interno, se da en una conjunción, en un ida y vuelta entre lo que es la violencia y el consentimiento. Violencia se da con la conquista propiamente dicha, que vienen los conquistadores, arrasan con todo y dominan. Pero eso solo no alcanza. Lo que nos dice Baudelaire es que esa dominación por la violencia no puede ser eterna. De alguna forma, los dominadores tienen que conseguir que gran parte de la sociedad dominada acepte esa dominación. Por alguna razón. Y hay muchas herramientas, nos dice Baudelaire, que tienen los dominadores para conseguir ese objetivo. ¿Por qué? Porque la violencia no se puede ejercer constantemente. La violencia sirve para un periodo determinado, pero en algún momento hay que buscar el consentimiento de los dominados. ¿Para qué? Para que el dominio pueda ser más efectivo. Caso concreto, y pongo el ejemplo también de la última dictadura. ¿Qué dijeron los dictadores cuando dieron el golpe de Estado? Para los que no saben, en su momento, los que no leyeron, en su momento, antes del golpe, estaba un gobierno democrático de Isabel Perón. Perón como líder había fallecido. Estaba Isabel Perón con un gobierno muy débil. López Rega con la AAA, que es la Alianza Anticomunista Argentina, con sectores clandestinos que amenazaban y asesinaban personas, digamos, especialmente artistas o gente que tiene que ver con profesores y demás, que se lo querían sacar de encima, muchos tuvieron que emigrar. Ese desgobierno con una alta inflación, en el gobierno de Isabel Perón se da lo que se llamó el Rodrigazo, que lo habrán leído, cada tanto aparece. Acá hace falta un Rodrigazo, lo que van a hacer es una devaluación extremadamente grande que se dio en el gobierno de Isabel Perón, donde todas las personas que tenían plazo fijo en pesos hicieron que esos plazos fijos, esos pesos no valieran nada. Fue un impacto terrible y de hecho quedó hasta el día de hoy. Hoy a cualquier economista le decís que es el Rodrigazo y lo sabe. Bueno, ese era el panorama del gobierno democrático del peronismo antes de la dictadura.
dieron un golpe de Estado con el objetivo de, aparte, bueno, sectores de guerrilla que estaban en confrontación con el Estado, el tema de la AAA, como recién lo dieron el argumento, ¿para qué? Para pacificar a la sociedad. Pacificar a la sociedad. Terminar con la inflación, pacificar a la sociedad, terminar con la corrupción, un montón de argumentos que hicieron que mucha gente viera en el golpe militar un respiro. Si uno lee los diarios, las primeras planas de los diarios de aquella época, todos los diarios, Clarín, La Razón de aquella época, La Nación, apoyaron el golpe. Uno veía los titulares y bueno, qué suerte que se dio el golpe de Estado. ¿Qué pasó? Bueno, se trató de alguna manera de congraciarse con gran parte de la sociedad. ¿Qué decían? Y con nosotros se va a acabar la guerrilla, con nosotros se va a acabar la inflación. Pusieron un economista muy liberal como Martínez de Oz, donde liberó todas las regulaciones. Hay una película muy interesante, una vieja película, que es, no me acuerdo de la Plata Dulce, una vieja película de los años 80. Pero es muy interesante verla, es muy interesante. Si pueden, en algún momento se la dan pierdan unos minutos, fíjense, es tragicómica. Cómo lo que prevalece, muestra esa película, cómo prevalece todas las ganancias financieras, todos los enjuagues de los bancos, de las financieras, que hacían un montón de guita, y cuando vieron venir la crisis, se las tomaron y dejaron un tendal de deuda, y muestra cómo un sector productivo no les convenía producir. En esta película muestra, bueno, no me acuerdo de los autores, no me acuerdo de los autores. Los dos actores principales son los que tienen una fábrica de botiquines, de madera, bien hecho, artesanal, y comenzaron, producto de esta liberación de la economía, a traer cosas importadas de ese momento, creo que era de Corea, de Japón, no me acuerdo, que eran botiquines de plástico que valían la 10ª parte de todo lo que salía a armar un botiquín de madera. Y la gente, ¿qué compraba? Compraba botiquines de plástico. Y los tipos que decían, ¿por qué? Porque ingresaban libremente. Y los tipos que decían, mira, no fabriquemos más, si no se lo vendemos a nadie. Era imposible. Importemos botiquines y vendamos botiquines. ¿Y qué pasaba con la gente que trabajaba haciendo botiquines de madera? Claro. Se fueron, y bueno, desocupados y demás. Bueno, muy interesante la película, es tragicómica, si pueden en algún momento véanla, muy interesante. Bueno, esa idea de presentar un gobierno de facto cívico-militar, diciéndole a la sociedad que con ello iban a tener mejor bienestar, era una forma de conseguir el consentimiento de la población. Que la población vea que el gobierno democrático anterior era un caos, que se venía todo abajo, que la economía era inviable, y ahora un gobierno que venía a poner orden. Y empezaron los secuestros. Con el argumento de que eran todos guerrilleros, comenzaron los secuestros. Con los secuestros de gente que estaba en la guerrilla, gente que estaba como en los sindicatos, con estudiantes, que estaban, en un caso muy, muy concreto, eran los chicos estudiantes que estaban en La Plata, estudiantes del secundario, que estaban en La Plata tratando de pelear por el boleto estudiantil, que hoy está. Bueno, en esa época eran vistos con mucho peligro, desaparecieron 15, 20 chicos. Después fueron apareciendo algunos, pero la mayoría fueron desaparecidos, torturados, un desastre. Bueno, todo eso la gente, la sociedad lo soportó. Lo soportó. En una primera instancia vio que con el golpe de Estado, con los militares, la cosa se iba a calmar. ¿Y cuál fue el argumento también? ¿Cuál era lo que la gente decía cuando veían que estaban secuestrando a la gente que estaba a la vuelta de su esquina? Que eran estudiantes, eran trabajadores, y algo habrán hecho. Por algo están los militares ahí. Se lo llevan y algo habrán hecho. Esa era la justificación. Al decir de Godelier, ese era el consentimiento que gran parte de la sociedad le daba a los grupos del poder que se apoderaron del Estado. ¿Se entiende esta parte? Cuando los militares, ese gobierno cívico-militar, comenzó a decaer, comenzaron a movilizarse, porque la gente tiene también un límite, comenzaron las movilizaciones y demás, generaron otro hecho político, militar,
para congraciarse con la gente. ¿Qué fue? Las Malvinas. Las Malvinas, digamos, la recuperación de las Malvinas. Hubo el día 30, hubo una movilización de la CGT muy importante, que desafiaba al poder de los militares, a los grupos de poder. ¿Y qué pasó 2 días después, 3 días después? Se llenó la Plaza de Mayo, victoriando a los dictadores porque habían recuperado las Malvinas. Un hecho que es muy, digamos, que es un hecho, digamos, el hecho de las Malvinas tiene que ver con los sentimientos nacionales, fue utilizado para obtener el consentimiento, al decir de Godelier, para que gran parte de la población siga apoyando a los grupos de poder que se habían apoderado del Estado. Eso es lo que, tratando de dar ejemplos actuales, lo que Godelier habla de consentimiento. De alguna forma, el Estado tiene que conseguir, el Estado como sinónimo de grupos dominantes, tiene que conseguir que la gran parte de la población de la sociedad apoye. Y da ejemplos, por ejemplo, en la época de los faraones en Egipto, el tema de la construcción de represas, ¿para qué? Para que haya mejores producciones y demás, y eso favorecía a toda la sociedad. ¿Por qué se pudo hacer la represa? Y porque hubo un poder concentrado que tomó decisiones. Si no hubiese estado ese poder concentrado, no se podía organizar un desarrollo económico a toda la región de los egipcios, por ejemplo. Da ejemplo de los incas. El inca, como Dios en la tierra, como hijo de Dios en la tierra, concentra el poder político. Y como concentra el poder político, puede organizar obras públicas. Las terrazas en la montaña para que puedan producir alimentos. El hecho de que ese inca, digamos, que es hijo de Dios para la sociedad incaica, un día al año trabaje como si fuera un obrero, un trabajador más, no obrero, perdón, un trabajador más. Entonces es visto, digamos, por toda la sociedad que ese tipo que está ahí arriba, esa persona que está ahí arriba, un día es igual que nosotros. Entonces, ¿qué piensa la sociedad? Y este inca realmente favorece, es el enviado de los dioses, el hijo de Dios en realidad, y un día es igual que nosotros. Eso de alguna manera promueve el consentimiento de toda la sociedad. Godelier también hace toda una enumeración de diferentes ejemplos de sociedades. Cuando ustedes lo lean, van a ver que va de sociedades más primitivas a sociedades más elaboradas, más desarrolladas, mejor dicho. Hay una sociedad en África, los So, por ejemplo, que los grupos de poder, los grupos privilegiados, lo conforman aquellos hijos primogénitos de una determinada familia. Esta tribu, una tribu muy poco desarrollada, muy primitiva, tenía una estructura social donde prevalecía la jerarquía de los hombres sobre las mujeres. Era así. Y prevalecía los primogénitos por encima de todo. Y algunos de estos primeros hijos primogénitos tenían la posibilidad, dentro de sus creencias religiosas, de comunicarse con los muertos, con los antepasados. Entonces, dentro de esa ideología, dentro de esa religión, de esa forma de ver a la sociedad desde el punto de vista religioso, esos primogénitos, como tenían la facultad de comunicarse con los muertos, con los antepasados, con los muertos, tenían información de cómo iban a ser las cosechas en el futuro. Eso le daba un privilegio y una información que hacían que sean los privilegiados dentro de esa sociedad, y que ese estado mínimo o poco desarrollado sean manejados por ese grupo. ¿Sí? Entonces, esa era la justificación desde el punto de vista religioso, porque hay privilegios, que es un proceso endógeno. ¿Me van entendiendo hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguien que quiera hacer alguna consulta? Y después, dentro de un ratito, hacemos un pequeño break de unos 10-15 minutos para retomar. Sí, Juan Alejandro Barreto, ¿qué pasó? No, que se entiende. Está buena la de la historia. Bueno, insisto, si a alguien no le queda claro, me avisa y volvemos a repetir o lo explico de otra manera para que se entienda.
Otro grupo, digamos, otro tipo de sociedad un poco más desarrollada que toma Baudelaire para justificar, para describir el desarrollo del Estado, son los Pauní en los Estados Unidos. Los Pauní, ¿vieron la película El Renacido? De hace unos años atrás. Bueno, si no la vieron, yo la vi la primera vez y me parecía una película larga, y interesante, larga. La vi la segunda vez, la vi la tercera, la cuarta. Cada vez que la veo me engancho. Es una película fabulosa. Fabulosa desde el punto de vista de las actuaciones, desde el punto de vista de lo que se ve, de la fotografía, muestra cada uno de los minutos, los minutos de una película larga, que muestra cada escena, digamos, las inquietudes y las ansiedades y los peligros que tienen unas sociedades conquistadores y también de tribus, que ahí muestran a los pauní. Hay sectores franceses, hay sectores británicos que están conquistando las tierras norteamericanas, especialmente de Estados Unidos. Y hay tribus que los confrontan, hay tribus que negocian, como en todos lados. Hay algunos más fuertes, otros que tratan de llegar a acuerdos. Los pauní, por ejemplo, ahí los muestra una sociedad donde es estructurada, donde hay una cabeza, donde ahí muestra también Baudelaire en el texto de qué manera está estructurada, con un paquete simbólico que los maneja el jefe. Pero eso léanlo, es muy interesante. Pero léanlo. Lo importante es que es una sociedad piramidal donde se establecen cuáles son los objetivos de esa sociedad. Y ese jefe, uno de los jefes, negocia con los conquistadores. Le da pieles a cambio de caballos. ¿Y qué hacen los conquistadores? Le das caballos y también le dan alcohol. ¿Para qué? Para dominarlos. Una forma de dominación es el alcohol, es la droga. ¿Para qué? Para que los grandes líderes o un sector, digamos, no puedan decidir acciones para defender sus principios, más que sus principios, lo que la sociedad que está representando necesita. Bueno, ahí en el texto Baudelaire muestra esa forma de estructuración que es mucho más avanzada que los Zo, que es de África. Y el tercer ejemplo que toma es el ejemplo de los incas, que ya hablamos anteriormente. Esa estructura donde el inca es el hijo de Dios. Pero un día, vuelvo a repetir, un día al año es uno más. Y eso me hizo acordar, yo estaba trabajando cerca, hace los años 90, en el gobierno de Menem. Estaba trabajando en un edificio que estaba al lado del sindicato de petroleros. Y una vez vi un montón de gente por la ventana, ahí en la avenida Rivadavia, vi un montón de gente grande, gente joven, mujeres, hombres, esperando que llegue Menem. Menem estaba haciendo en ese momento una política donde el Estado se estaba retirando de las regulaciones. El tema del 1 a 1 con Domingo Felipe Cavallo, era una política muy similar a la de Martínez de Oz en la época de la dictadura. Muchas similitudes, algunas cuestiones sociales que Menem la tenía en cuenta, pero era una política de retiro del Estado de las regulaciones. Ahora, ¿qué vendía Menem? Tenía evidentemente una llegada a la gente que muy pocos políticos tienen o tuvieron. Gente conocida, por ejemplo, decía, a mí no me importa el 1 a 1, yo lo que quiero es pagar mi licuadora porque yo sé que me puedo comprar en cuotas. Entonces es una política donde gran parte de la sociedad compró ese paquete. Para bien, para mal, no quiero entrar en ese detalle. La cuestión es que ese día que Menem fue a ese sindicato, la gente lo quería tocar. Lo saludaba, lo abrazaba, le estiraba la mano, y Menem ¿qué hacía? Se dejaba tocar, se dejaba abrazar, le tocaba las manos a la gente. ¿Eso qué significaba si tomamos con lo que está diciendo Baudelaire? Es un político que está ahí arriba, pero hoy es uno más de nosotros. Hoy está cerca nuestro. Está con nosotros, nos deja que lo toquemos, habla con nosotros. Es uno más.
Y eso es una forma de congraciarse con gran parte de la sociedad. Y al decir de Godelier, eso es lo que hacen los poderes, los sectores de los poderes. Tratar de llegar al resto de alguna manera para que el resto vea que lo que está haciendo no desfavorece a la mayoría. Es uno más de nosotros. ¿Cómo va a ser una política que esté en contra de nuestros intereses? Entonces, en definitiva, esa relación entre violencia y consentimiento es un ida y vuelta. Es un ida y vuelta. Y juegan en forma, digamos, a veces una y a veces otra. Y la sociedad a veces la acepta. Esto es lo que había dicho anteriormente, que gran parte de la sociedad justificaba las desapariciones de personas porque seguramente los tipos que fueron secuestrados algo habrán hecho. Es una actitud miserable y muestra cómo gran parte de la sociedad solamente se mira el ombligo. El ombligo. Y al decir de Godelier, vuelvo a lo mismo. Esa ida y vuelta, no puede haber siempre violencia, tiene que haber consentimiento para que prevalezca un sector de poder dominando al Estado. Muchas veces esa ida y vuelta comienza a machacarse, comienza a, digamos, los grandes sectores de la sociedad comienza a vislumbrar que lo que se le está vendiendo como propaganda política no es cierto. Entonces comienza cierta resistencia. Entonces, Godelier habla de que puede haber resistencia en una parte de la sociedad, y de hecho lo hubo en contra de la dictadura, y lo podemos también tomar también a nivel de democracia, ¿no? Ustedes fíjense que cuando están las campañas políticas, todos los partidos políticos, ¿qué tratan de hacer? Es demostrar lo mejor que pueden hacer ellos en el gobierno. Criticar al otro y decir que mi partido, cualquiera, puede hacer las cosas mejor. Y después se ven en la cancha si lo pueden hacer o no lo pueden hacer. ¿Sí? Y Godelier nos dice que esa resistencia que a veces una parte de la sociedad es activa, a veces se transforma en una rebelión contra ese orden social. Y a veces esa rebelión se traduce en una revolución y algunas veces tienen éxito. Y tenemos ejemplos en el mundo donde ciertos predominios a nivel, a nivel social, por rebeliones, por revoluciones, tienen éxito. Muchas veces no. Caso concreto, y es reconocido a nivel mundial, cómo vencieron las tropas vietnamitas a una potencia mundial como los Estados Unidos, por ejemplo. ¿Sí? Donde, bueno, no quiero entrar en detalles, pero básicamente una sociedad pobre, Vietnam, pudo derrotar a una potencia militar como los Estados Unidos. ¿Qué pasó ahí? Esa rebelión se fue transformando en una rebelión en contra de ese orden social impuesto por los Estados Unidos, y finalmente eso se fue traspasando a una revolución que en este caso tuvo éxito. Podemos tener casos en América Latina, el caso de Cuba, el caso de Nicaragua, muchas revoluciones que no tuvieron éxito, en Chile, en la Argentina, en Colombia, bueno, un montón en Guatemala, pero si tomamos el texto de Godelier, algunas revoluciones tienen éxito. Bueno, estas son, es un ejemplo que podemos traer nosotros. Bueno, son las 21:10 casi. Paramos un ratito, tomo un poco de agua, me recupero, analizan, y en 10, 15 minutos volvemos. No salgan, si quieren apaguen las cámaras, aprovechen para tomar algo, y volvemos en 10, 15 minutos. ¿Les parece? Perfecto. Bueno, sí. Dale. Gracias. Perfecto. Y 20 estamos. De las cámaras sí. Lo que pueden, y seguimos un rato más a terminar este tema, por favor. Muy interesantes los comentarios del chat, y bueno,
Es muy difícil, mientras uno está dando clase, estar leyendo, pero el tema de los tamaños de los pañales y demás no lo sabía, y me parece que son cosas que hacen las empresas que uno por ahí no toma conciencia cuántas modificaciones se pueden hacer para tratar de gambetear una resolución o un acuerdo, ¿no? Bien, ¿estamos todos? ¿Seguimos? Bien. Me faltó contar dentro de las propagandas que se hacen, digamos, que son utilizadas por los sectores dominantes, y acá en el caso argentino, en la última dictadura cívico-militar, me faltó decir el Mundial de Fútbol del 78. ¿No? Eso dio el Mundial de Fútbol del 78 y el Mundial Juvenil de Japón del 79. Fueron dos hechos, digamos, espectaculares utilizado como propaganda de la última dictadura militar. El Mundial 78, que aparte se ganó, con muchas dudas, y bueno, hay algunas investigaciones que hubo, bueno, los que son futboleros sabrán, futboleras también, habrán leído algo de el 6-0 que Argentina le ganó a Perú, que eso sirvió con el 6-0 poder llegar, creo que a la final. Si no, Argentina quedaba al margen, al final o pasar esa etapa de clasificación. Y Argentina ganó, creo que tenía que ganar por 4 goles y ganó por 6 a los peruanos. Y bueno, hay algunas investigaciones que dicen que eso está bastante discutible, que hubo alguna que otra presión diplomática. No se sabe, quedó ahí en un interrogante. Lo que sí se sabe, y lo que sí es irrefutable, es que fue utilizado por la dictadura militar, por el sector que dominaba el Estado, como una propaganda para seguir ejerciendo el poder. Mientras pasaba lo del Mundial de Fútbol, donde cuando la gente salía a cantar cada vez que un partido era ganado por Argentina, había miles de argentinos que estaban siendo secuestrados. Es terrible. Hay un relato de una periodista que estaba detenida, desaparecida en la ESMA, estaba detenida y nadie sabía dónde estaba. Son gente, bueno, ustedes sabrán, igual que yo, que habrán leído todos los padecimientos que tuvieron los desaparecidos. Hay gente que todavía no sabe dónde están, aparecen cuerpos de vez en cuando, aparecen nietos porque fueron también robados, una gran labor de abuelas. Pero en este relato, la periodista, que era una periodista que estaba secuestrada, desaparecida en la ESMA, como los secuestradores militares o paramilitares que la estaban custodiando, como estaban muy contentos, la sacaron a dar un paseo por la 9 de julio, para ver cómo la sociedad argentina estaba festejando. Y ella cuenta la angustia que tuvo, porque ni siquiera pudo mentalizarse en abrir la puerta, correr y escaparse, porque toda la gente estaba en otra cosa. Cualquier cosa que hubiese dicho le hubiesen dado poca importancia, porque lo importante acá era que Argentina era campeón. Y lo mismo pasó en el 79. Yo en ese momento era muy futbolero, me encantaba el fútbol. Después fui perdiendo un poco la pasión, sigo con mi corazón bostero, pero en su momento, no sé por qué se ríen algunos. Bueno, ustedes cuando hablen con los doctores Gallina, Leiro y Juan Ramírez, díganle que son de Boca y se ponen nerviosos. Bueno, salvando este comentario, en el 79, también que mucha gente, no había cable, no había nada de eso, mucha gente se levantaba a las 3, 4 de la mañana para ver a Maradona y al equipo argentino en el Mundial de Japón. Unas partidazos. Ganaron, salieron campeones mundiales juveniles en Japón, y cuando se le trasladó a Argentina, toda la red de propaganda del Estado, ¿no? Del Estado dictador, trataron de sacar provecho a esa situación. Y hubo un relator es una especie de Víctor Hugo como él, que todo el mundo lo escuchaba, pero ligado a la dictadura, José María Muñoz. Los que saben de fútbol, los que leyeron algo de fútbol, es un relator que hizo historia, la oral deportiva y demás. Medio país lo escuchaba. Y el tipo, en esa época, cuando venía la selección argentina ya triunfadora de Japón,
Era una época donde en la Argentina estaba haciendo una investigación la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Había denuncias, que había gente que estaba desapareciendo, gran parte de la sociedad no sabía nada, o que no quería saber, pero los familiares hicieron gestiones a nivel internacional para que venga una comisión y que comience a recabar datos. ¿Quiénes son las personas que estaban desapareciendo? ¿Era así? ¿No era así? Entonces había una cola, no me acuerdo en qué calle era, donde estaba la sede de la Comisión Interamericana, donde estaba haciendo las investigaciones, recibía las denuncias. Este relator decía, digamos, a todas voces, que demostrémosle al mundo que la Argentina somos derechos humanos. Y hagamos una movilización, que la gente vaya a festejar, donde estaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde estaban los familiares llorando y preocupados porque no sabían dónde estaban sus hijos, sus padres, sus esposos, sus esposas, que vayan ahí a manifestar. Esa es una herramienta que según lo que dice Godelier, lo sostiene Godelier, también es manejada por los sectores de poder, que es la propaganda. Que la violencia, no solamente una violencia física, es una violencia psicológica. Cuando se conmemora el 24 de marzo, el día del último golpe de Estado, se pasan a veces propaganda, publicidades y demás. Y hay una que es impactante, que involucra a los universitarios. Hay las escaleras de la Facultad de Ingeniería en Capital Federal, en las escaleras. Arriba de las escaleras había chicos del centro de estudiantes, clandestino, centro de estudiantes. Entonces estaban dando folletería para que concientizar a los estudiantes que iban subiendo, a todos los estudiantes. Lo mismo que pasa en cualquier centro de estudiantes. Entonces van caminando, esto era la propaganda, iban caminando los tipos, entonces le dan un grupo de chicos y chicas, le dan esos panfletos, entonces lo leen así, lo hacen un bollo, lo tiran. ¿Y cómo termina esa propaganda? Yo vengo a estudiar. ¿Qué significa? No te metas en política, no te metas en hacer algo con el centro de estudiantes, no cuestiones, no te metas. La política es para nosotros, están diciendo, el grupo de poder. Todo lo que tenga que ver con cualquier crítica, primero que no te tiene que interesar, y segundo, si te interesa, podés correr peligro de desaparecer. Otro spot, me acuerdo, de propaganda, es: ¿ustedes saben dónde está su hijo ahora? En la época de la desaparición de personas, ¿ustedes saben dónde está su hijo ahora? Una familia que hace. No había celulares, ojo, no había celulares. Era esperar un llamado o hacer un llamado a alguna casa a ver si estaba su hijo o a ver si todavía está en algo raro y desaparece. Bueno, esa es la violencia psicológica que nos dice Godelier. No es solamente la violencia física, no es el palo, el fusil y las torturas. Es también la violencia psicológica. Y fue constante. Ese escudito que aparecían en muchos autos, los argentinos somos derechos humanos. Terrible. Es decir, me importa poco lo desaparecido, me importa poco lo que están haciendo con el país, me importa poco si se están haciendo negocios. Yo estoy feliz con lo poco o mucho que tengo, con Argentina campeón, y se acabó el asunto. Y todo lo que tenga que ver con cuestiones políticas, eso no es para mí. Para la gente de no está en política. Y eso es lo que quieren los sectores de poder. Los sectores de poder quieren que nadie se meta en política. Una forma de hacer política es meterle en la cabeza a la gente que la política es sucia y es mala. Son todos negociados. No son todos negociados. Algunos habrá miserables que negocian y que saca ventaja, y hay un montón de casos. Y hay otro montón de casos que no es así. Pero bueno, el objetivo, y volviendo a Godelier, de los sectores de poder es que nadie les discuta el poder. Lo peor que le puede pasar a los sectores acomodados, a los que dominan el Estado, es que alguien le discute ese poder, lo cuestione. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Y con violencia física o violencia psicológica? Y para terminar con Godelier, él también nos enumera que hay diferentes tipos de dominación. No es solamente una dominación de orden o clase social. Y acá les pregunto, ¿saben la diferencia entre orden, casta y clase social, más que nada? La diferencia entre una sociedad de casta y una sociedad de clases sociales. No tienen por qué saberlo, pero si alguien lo sabe, me asombra.
En un sistema de castas no hay ascenso ni descenso social. La casta es inamovible. La persona que está abajo de la casta va a estar siempre. En un sistema de clases sociales puede haber un caso impredecible, el esfuerzo personal, un golpe de suerte, que ganó la lotería o el 15 y automáticamente se asciende socialmente. ¿Sí? Una persona que puede estar, digamos, en relación de dependencia, si tiene una buena idea, tiene una suerte, puede ascender socialmente. Y también puede bajar. En un sistema de clases sociales, un mal negocio hace que, de clase media pasa a ser clase pobre. Y hubo un montón de casos así en la historia de la humanidad. En la crisis de 1930 en Estados Unidos, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando hablemos de sistemas económicos, en la crisis de 1929-1930, hubo casos de gente que se suicidó porque perdió lo mucho poco que tenía. Se suicidaron. Entonces, en un sistema de clase social hay ascenso y descenso. Uno ve a veces con mucho optimismo y yo tengo suerte, puedo ascender. Sí, pero también puede bajar. Cualquiera de nosotros que estamos trabajando en relación de dependencia, muchos de ustedes me supongo que laburan, están trabajando. Que tienen la suerte de laburar, tienen la suerte de tener un trabajo más o menos estable, que esté, y espero, que estén en condiciones, que tengan una obra social, que aporten a la jubilación. Si la empresa le va mal, o si la empresa tiene alguna decisión de echar gente, y podemos estar mal. Entonces, las clases sociales o tenemos éxito y vamos ascendiendo, o también podemos bajar. Esa es la gran diferencia. Entonces, Godelier nos dice que los sistemas de dominación están dados también por clases, por órdenes o por castas sociales. Y también por sexo. Hay una gran cantidad de sociedades, incluida la nuestra, que lo que prevalece es el sexo masculino. Una mujer, para ascender económicamente, le cuesta más. Suerte, las cosas mucho están cambiando, para mejor, para que todos tengamos las mismas posibilidades, pero no es lo mismo hoy en día las posibilidades que tiene un hombre que las posibilidades que tiene una mujer. Por un montón de casos, porque la mujer puede ser mamá, porque la empresa dice, si se embaraza, le tengo que... Un montón de cosas. Por suerte eso, y espero que siga así, va cambiando. Va cambiando. Pero es una forma de dominación. Y sí, es una forma de dominación. Vayamos a los países árabes, que ahí Estados Unidos no critica, Ahí no hay dictadura, no hay nada. Arabia Saudita, Yemen. Una mujer no puede salir a la calle si no es acompañada de un hombre. Está cambiando, y de a poco está cambiando. Creo que ahora está la posibilidad de que la mujer pueda manejar un automóvil. En Afganistán, y leí algo de Afganistán, con los talibanes, que era un grupo muy extremista, muy ortodoxo, y la mujer no podía estudiar, no podía ir a la escuela. Se tenía que tapar de los pies a la cabeza, ir acompañada de un hombre para salir a hacer compras, para pasear, para lo que sea, y no podía estudiar. Un documental que vi hace unos cuantos años, de la televisión española, mostraba cómo chicas, mujeres, profesoras de España se infiltraron, en la sociedad afgana para poder dar en forma clandestina clases para que la mujer aprenda a leer y escribir. Es una forma de dominación, obviamente, y hay muchos países así. Los países occidentales, está un poco más discutido el tema, y se ha avanzado muchísimo, se ha avanzado en todo sentido. A través de la política de género, es interesante los avances. No hace muchas décadas, ver a dos chicas de la mano y llamaba la atención. O a dos chicos, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Hacer la colimba y una persona que no sea considerado hombre, era la vida imposible. Está en el secundario. Y por lo tanto, la persona que era homosexual se tenía que esconder. Eso cambió, por suerte. Bueno, eso marca los avances de la sociedad. Y tiene que ver también con política de Estado, que se permita hacer, que cada uno elija la pareja que quiere. Eso es importante. Ahora se va a discutir en algún momento el tema de la eutanasia, que en Europa ya está bastante discutido. Son avances de la sociedad. Y a nivel de finanzas públicas ni lo mismo. No se tendría que discutir más
si tiene que ser una prioridad la educación y la salud para el Estado. Pero bueno, hasta acá vimos Godelier. Creo, les insisto, lean el texto. Está bien que tomen nota, está bien que recuerden lo que uno dijo, mi intención es que se entienda el texto, dar ejemplos, muchos ejemplos, para que se entienda mejor, pero lean el texto original. A los profesores se les puede discutir si uno lee el texto original. Si hay una mala respuesta, una mala corrección de los profesores, sea la materia que sea, uno le puede discutir si va al texto original. No le pueden discutir, y yo tomé nota y a mí me parece que usted dijo. Tiene que leer el texto original. Y si hay una discusión, a cualquiera le tapan la boca con el texto original. A cualquiera, sean compañeros, sean profesores. Entonces lean para entender, para poder tener argumentos en las preguntas que vamos a hacer. No solamente se queden, si hay un oral o hay un escrito, no solamente se queden con 2 palabras, pongan un poco más, digamos, no que divaguen, no que divaguen, pongan un poco más que tenga que ver con la pregunta para demostrar que leyeron y saben. Si yo hago una pregunta, y lo mismo pasa con los doctores Ramírez y Leiro, y lo único que dice son 2 palabras de una clase que dimos y que le quedó en la cabeza, eso es una cosa. Si lo argumentan con lo que dice el texto, es otra cosa. Y uno ya se predispone. Si ante la primera pregunta el alumno contesta adecuadamente con datos del texto, uno se predispone de otra manera. Dice, bueno, este tipo leyó, este alumno leyó, estudió. Así que bueno, les sugiero eso, espero que lo tengan en cuenta. Un par de cositas más y terminamos la clase. Con Godelier, entonces, lo damos por sabido. Lean el texto, acuérdense de algunos ejemplos que les pueda ayudar para entenderlo, pero básicamente es lo que les fui explicando. Bien. Vamos a avanzar con un tema que tiene que ver con los sistemas económicos. A ver. Voy a dar un pantallazo, este tema lo vamos a retomar un poco más adelante, pero sí para que vayan viendo cómo tienen que analizar los sistemas económicos, que creo que lo vamos a ver en la primera parte del cuatrimestre. Si dan los tiempos, creo que lo vamos a ver especialmente. Ese es el texto de Layoubi. Es el texto de Layoubi, que es un texto, es un clásico, que se estudia, que se maneja en la Universidad de Buenos Aires. Es un texto que está hecho en los años 1970, así que fíjense los años que tiene, pero es un texto que muestra sintéticamente cómo se manejan los sistemas económicos, cómo son los sistemas económicos a través de la historia de la humanidad, desde los sistemas económicos primitivos hasta el capitalismo y el colectivismo, que después vamos a ver que es una cosa que es la otra. Pero el encuadre general que da Joseph Layoubi es que hay dos sistemas básicos centrales si tratamos de clasificar los sistemas económicos. Son los sistemas económicos cerrados o de necesidad y los sistemas económicos abiertos o de intercambio. Hay 2, vuelvo a repetir. Cerrados o de necesidad, o abierto y de intercambio. Si yo le pregunto a ustedes, un sistema abierto económico, ¿qué país pueden decir, pueden enumerar? Un sistema económico... Estados Unidos. Claro. ¿Qué más? Inglaterra, Estados Unidos. ¿Cómo? Inglaterra, Estados Unidos. Sí. ¿Ningún país de América del Sur? Chile. Argentina en las épocas de los 90. Y a ver, si les pregunto un sistema económico cerrado, ¿quién puede decirme uno? Cuba. Venezuela. Corea del Norte. Esperaba esa respuesta, pero no es así. No es así. Y les explico por qué.
Un sistema cerrado es un sistema que no tiene intercambio, obviamente. Cuba tiene intercambio. Argentina obviamente tiene intercambio, Uruguay y demás. Tenemos relaciones comerciales con un montón de países. Uno va al supermercado y ve cosas chinas. Puede comprar un LED de Corea. Puede comprar un auto de Japón. Es decir, que hay intercambio. Argentina es un sistema de intercambio abierto. Lo mismo Uruguay, Brasil, ¿no? Estamos de acuerdo. Hasta ahí sí. Cuba también. Sí. Cuba también. Digamos, si uno quiere ir a Cuba hoy, bueno, hoy salvando la pandemia, salvando la pandemia, puede viajar a Cuba y van a ver que hay un montón de hoteles internacionales. Hay inversiones extranjeras. Hay un bloqueo, hay un montón de cosas que es discutible. Pero hoy hay inversiones italianas, hay inversiones canadienses, hay intercambio. El hecho de que vayan turistas, hay un intercambio. Entonces Cuba es un sistema abierto. Es un sistema distinto al de Estados Unidos, pero es un sistema abierto. Venezuela también. De hecho, Globo Copatel, creo que tiene el rey de la soja, creo que tiene inversiones en Venezuela. Venezuela vende petróleo a los Estados Unidos, por ejemplo. ¿Es decir que es un sistema abierto? Sí. Hay problemas, hay crisis económica, por supuesto, eso no está en discusión, pero es un sistema abierto. Entonces, si Cuba, Venezuela, Corea del Norte, Vietnam son sistemas abiertos, ¿cuándo estamos hablando de sistema cerrado o necesidad? Cuando la economía es una economía primitiva, es una economía familiar, por ejemplo, el dominio feudal, o es una economía que puede darse hoy en día en una tribu. Si uno va en el medio del Amazonas o en el medio de África, puede ser que haya una tribu que consume todo lo que produce sin intercambios. Eso es un sistema cerrado para Joseph Layouth. Cuando hay intercambio, más, menos, la economía más libre, menos libre, lo que sea, pero hay intercambio, eso es un sistema abierto. Hubo sistema abierto con la Unión Soviética y el bloque soviético, que llegaron a la Argentina. No sé si a ustedes, a algunos si les gusta el automovilismo o les gustan los automóviles y demás, los viejos Lada, era una especie de Renault con muy poco servicio y venían creo que de Checoslovaquia. Era un sistema socialista muy cerrado. Cerrado desde lo político, pero hay intercambio. Hay intercambio. Así que el concepto, o lo que tienen que saber es que una economía es cerrada cuando lo que produce no lo intercambia con terceros, con otros. Es un dominio feudal, en la época del feudalismo, por ejemplo, está el señor feudal, los siervos de la gleba, los campesinos, y todo lo que se producía básicamente se consumía en ese feudo. Una tribu, la economía primitiva, que era una economía sedentaria o nómade, pero todo lo que se producía por caza, recolección, por lo que sea, no lo utilizaban para un intercambio con otras tribus. Esas son economías cerradas. En cambio, la economía abierta es lo que conocemos hoy. Es la mayoría o todos los países, salvo estos casos específicos de tribus y demás, y que puede tener dos formas de organización. Una donde lo que prevalece es el Estado, una autoridad central, y acá estamos hablando de una economía planificada colectivista, Cuba, por ejemplo, Vietnam, China, con todas las aclaraciones que podemos hacer a la China, que está gobernada por el Partido Comunista Chino y tiene más de 50 millones de millonarios. Hay mucho por hablar ahí, pero es una economía centralizada. Especialmente Cuba, Vietnam, Corea del Norte y otros países más. Es una economía abierta, autoridad central, planificada. El resto, cuando lo define la economía, cuando se define dentro de lo que es el mercado, estamos hablando de capitalismo. Eso también, obviamente, es una economía abierta. Ahí tampoco hay discusión. Es una economía también de intercambio y también tiene dos formas del capitalismo, de ser capitalismo. Uno es el capitalismo liberal, con una poca presencia del Estado. Eso lo vamos a ver más adelante, esto para que tengan un encuadre.
Y también está el capitalismo reglamentario, donde el Estado regula parte de la economía. Si nosotros tomamos, y salvando las grandes distancias, pero para que se entienda, el gobierno de Macri está mucho más ligado a un capitalismo liberal, y el gobierno actual, o con el kirchnerismo, estamos hablando de un capitalismo reglamentario. Uno regula más, con el objetivo, después lo podemos discutir si es así o no, de incentivar el mercado interno. ¿Para qué? Para suplir lo que el capital no hace. Y el otro, si estamos hablando del capitalismo liberal, desregula con el objetivo de tener más inversiones. Porque está todo desregulado, teóricamente las inversiones se sienten más libres, pueden venir y irse cuando quieran, entonces eso favorece las inversiones. Esas son las dos ramas del capitalismo, que es una economía abierta. Vamos a ver más adelante, no la próxima clase, la próxima clase vamos a ver los diferentes sistemas políticos del Estado, el presidencialismo, el parlamentarismo, pero en próximas clases vamos a ahondar este tema de los sistemas económicos, vamos a definir qué sistema, vamos a ver cómo va evolucionando desde una economía primitiva a lo que hoy conocemos como capitalismo liberal y reglamentario y una economía colectivista. Pero recuerden, cuando hablamos de sistema colectivista, es una economía abierta. Entiendo la confusión, porque están completamente diciendo que está fuera del mundo y demás. Sí, hay un bloqueo, hay un montón de cosas que hay que resolver, pero hay inversiones, la gente entra y sale de Cuba comprando su viaje, eso no hay problema. Uno puede ingresar a internet y contratar a lugares donde uno se quiere hospedar en Cuba. Cuba hoy en día está desregulando parte de la economía. Cuba tenía hace 10 años atrás una economía muy controlada, en todo sentido. Hoy, después de grandes discusiones, desapareció la segunda moneda, por ejemplo. Si uno iba a Cuba hace un año atrás, por ejemplo, antes de la pandemia, uno tenía dos monedas. La moneda cubana, que era lo que utilizaban ellos, lo que les pagaban, y el CUC convertible, el cubano convertible, que eran los que traíamos los turistas. Y uno valía un peso y el otro valía 200, 500. Entonces, uno era valor dólar, euro, y el otro era valor de la moneda local. Eso desapareció. Si uno tomaba un taxi o iba a una confitería, era muy probable que esa confitería o ese taxi sea propiedad del Estado. Pero eso va desapareciendo. Como va que desregulando que el comercio chico pueda estar en manos de privados, que un taxista pueda ser el dueño de su taxi. Son cosas que van cambiando, ayornando la economía actual. Eso muchas veces no sale en los diarios, pero es lo que está pasando en Cuba. Independientemente de esto, Cuba es una economía abierta. ¿Por qué? Porque hay intercambio. Es regulada, tiene un montón, hay un bloqueo demencial de los Estados Unidos. Cuando yo estuve hace unos cuantos años atrás, por ejemplo, es muy caro internet en Cuba. Uno tenía que conectarse a internet en un hotel que estábamos y salía, no sé, carísimo. Entonces preguntamos, ¿por qué está tan caro internet? Entonces nos comentaron que internet en ese momento la tenían que traer de Italia. Un cable, algo de Italia, que costaba mucho más caro si la tomaba de Estados Unidos, de Canadá o de Latinoamérica. Pero como estaba el bloqueo, tenía que traerlo de Europa. Entonces encarecía un montón. Las medicinas lo mismo. Cuba puede tener muchos defectos, pero a nivel de medicina y educación está a la cabeza de América, inclusive de los Estados Unidos. Podemos discutir, digamos, es un ejemplo. Una de las vacunas, Cuba está por salir ahora con 2 vacunas contra el COVID. Un paísito así que es subdesarrollado. Es decir que a nivel de avance de la medicina es para tenerlo en cuenta. Bueno, es una economía que es de intercambio. Eso que todos los años, todos los cuatrimestres hago la pregunta y es fija, Cuba es cerrada. Pero no es así. Desde el punto de vista cuando uno analiza técnicamente qué es lo que está pasando en Cuba, es una economía de intercambio. Así que bueno, son casi las 10, hasta acá terminamos, me estoy quedando sin voz. Si tiene alguna consulta, una pregunta, me avisan ahora. Sí, Florencia. Profe. Sí.
Una consulta, porque se me está cortando bastante. ¿Cuba es una economía planificada colectivista? Sí. Al igual que China. Igual que China, porque hay una autoridad central que dice cómo organizar la economía. Cada uno tiene sus particularidades. Lo mismo Vietnam, lo mismo Corea del Norte, y hay algún país más en Asia y en África. Pero básicamente lo que tienen que saber es que es una autoridad central que planifica, con planes quinquenales, con planes de más corto o largo plazo, pues hay toda una planificación. En el caso de China, el que rige, digamos, la dirección económica es el Partido Comunista Chino. Hacen congresos cada X cantidad de años y establecen cuál es la estrategia económica y social del país, y después está el Parlamento y demás que discuten cómo hacerlo. Pero bueno, vamos a verlo un poquito más adelante. No vamos a ahondar tanto en el sistema chino ni nada, no se hagan problema. No le voy a preguntar cómo es China a nivel... No, es para que se entienda que hay una economía planificada colectivista que se comporta de esta manera. Y hay una economía capitalista que se comporta de otra. Pero los dos tienen intercambio. ¿Pero claro, Florencia? Sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Y... Bueno, igual nos vemos el próximo viernes, si mal no recuerdo. Lean el texto de Maurice Godelier, es de fácil lectura, es interesante leerlo, es muy interesante para analizar la materia y la vida de hoy. Léanlo, marquen, trabajenlo, hagan todas las correcciones, o digamos, marquen todo lo que sea necesario, resalten todo lo que sea necesario. Eso le va a permitir, digamos, tener los conocimientos para que después, en una leída antes del parcial, enseguida puedan recordar todos estos temas. Si no lo trabajan, el último día se le va a complicar. Con esta materia, con este tema, va a ser un problema y es una lástima. Así que trabajen el texto ahora que tienen fresco la explicación, y en la próxima clase, si tienen dudas, me avisan y explicamos alguna otra cosa si no quedó claro. Y seguimos avanzando. Así que bueno, un gusto tenerlos como alumnos y cualquier cosa a disposición. Así que bueno, hasta la próxima. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Hasta la semana que viene.